Bueno, entonces, la estrategia de ensayo y error. En algún momento, todos hemos utilizado esta estrategia, ¿sí? Directa o indirectamente lo hemos utilizado. Por ejemplo, nos plantean algún problema y yo pues vengo y empiezo a hacer una serie de pruebas, ¿verdad? Pruebas o intentos, podríamos decirlo de esta manera. Y entonces cuando estamos intentando 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sean necesarias, cuando estamos prácticamente aplicando esto del ensayo y error, ahí pues hemos utilizado la estrategia. O en su momento pues no entendemos muy bien el problema y empezamos a intentar, ¿verdad? Haciendo pruebas o colocando diferentes valores hasta intentar llegar a la respuesta, pues a eso le llamamos ensayo y error en pocas palabras. Yo creo que en algún momento todos lo hemos aplicado y el nombre que le podemos dar a esa estrategia es ensayo y error. O en algún momento ustedes lo han oído como prueba y error también. O mira, estuviste probando hasta encontrar la respuesta. Entonces, lo que estamos aplicando ahí, la bendita estrategia de ensayo y error. Eso es lo que estamos aplicando. Entonces, la estrategia de ensayo y error, pues consiste en eso, ¿verdad? Vean qué dice acá. El ensayo y el error es una estrategia para resolución de problemas. En esta estrategia se prueba una opción y se observa si funciona. Si funciona, entonces se tiene una solución, porque va a llegar un punto en el que cuando estemos intentando, pues vamos a toparnos con que a la primera le atinamos a la respuesta y eso se puede dar. Pero si no, pues volvemos a venir, volvemos a hacer otra prueba, ¿verdad? Se vuelve a intentar otra vez y volvemos a verificar, en este caso sí, llegamos a la respuesta. Si no se llega a la respuesta a la primera, no se llega a la respuesta a la segunda, pues seguimos intentando hasta llegar a la respuesta y a eso se le considera como ensayo y error. Y todos aquellos intentos que nosotros hagamos, los tenemos que dejar plasmados, ¿sí? En eso consiste esa estrategia. Aquí pues no se vale utilizar una fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, para llegar a la respuesta. O muchos de nosotros en su momento estamos acostumbrados a venir y usar intentar trabajarlo como una ecuación, pero entonces ahí ya no estaríamos aplicando la estrategia de ensayo y error. Ojo con eso. Cuando estamos viendo una estrategia, pues debemos aplicar la forma de trabajo de la estrategia como tal. Entonces, el ensayo y error consiste en que nosotros hagamos o trabajemos con diferentes opciones de procedimientos para poder llegar a la respuesta, siempre dejando el procedimiento como tal que usamos, o los intentos si quieren verlo de esa forma. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a venir y vamos a darle una solución, en este caso, al problema y vamos a verificar si se cumplen con las condiciones deseadas. Fíjense, intentando 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias, de acuerdo al problema que nos estén planteando. Veamos este ejemplo. Vean, aquí tengo este ejemplo. El número de gallinas y vacas en una granja asciende a 11. El total de patas entre vacas y gallinas es de 32. ¿Cuántas gallinas y cuántas vacas hay en la granja? Vean, este problema, en algún punto alguien podrá decir, bueno, esto lo resuelvo con una pequeña ecuación. Sí, sí, se puede, pero la idea es que ustedes vengan y apliquen la estrategia. Bueno, yo voy probando valores hasta poder llegar a las condiciones de este problema. Y aquí ya tenemos que empezar nosotros a analizar esto. Bueno, me están diciendo que el número de gallinas, ¿verdad? Y vacas en la granja asciende a 11. Ya me dieron el total. Ahí ya estoy encontrando datos relevantes. El total de patas entre vacas y gallinas es de 32. Ya me dieron otro dato relevante y me están dando la pregunta principal. Entonces, tengo dos condiciones.
Si se dan cuenta, hay dos condiciones ahí. Número 1, la primera condición es el total de animales, que debe ser 11. Y 2, el total de las patas entre vacas y gallinas debe ser 32. Son dos condiciones importantes que el problema debe cumplir para resolverse. Y ahí ya le doy respuesta a la pregunta que me están planteando. ¿Cuántas gallinas y cuántas vacas hay en la granja? Entonces, estos datos que acabo de mencionarles son los que van en el paso 1. Entonces, ¿qué nos toca? Bueno, empiezo yo y aplico la metodología de Polya para poder resolverlo. El paso 1, comprender el problema. Fíjense bien, aquí está el paso 1, comprender el problema. Recordemos eso. Entonces yo me planteo, ¿qué debo encontrar? Bueno, las condiciones que me dan el problema son estas. El número de gallinas y vacas que hay en la granja. La suma de gallinas y vacas dan un total de 11 y el total de patas entre vacas y gallinas es de 32. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que coloqué en comprender el problema? Coloqué la pregunta del problema y las condiciones que me están dando dentro del problema. La suma de gallinas y vacas da un total de 11. El total de patas entre vacas y gallinas es de 32. Estas son mis condiciones. Y la primera es la pregunta del problema. Si ustedes recuerdan, ¿cuántas gallinas y cuántas vacas hay? Eso es lo que me están planteando ahí. Entonces, en el paso 1, el de comprender el problema, coloco la o las preguntas del problema, así como las condiciones o todos aquellos datos que me sirvan para poder resolverlo. Eso es el paso 1. Paso 2. Formular un plan o estrategia. Fíjense, formular un plan o estrategia. Ese es mi paso 2. ¿Qué coloco ahí? El nombre de la estrategia que me están pidiendo que utilice. ¿Qué estrategia estamos viendo? Ensayo y error. Solo eso coloco. Hay quienes, pues, colocan la estrategia a utilizar para poder resolver el problema de la de ensayo y error. Pero en este caso, yo solo voy a colocar ensayo y error. Con eso es suficiente. El nombre de la estrategia que voy a utilizar. Eso es lo que va en el paso 2. Después ya me voy al paso 3. ¿Y qué pasa en el paso 3? El paso 3 de formular, en este caso de llevar a cabo el plan o estrategia, ¿verdad? Pues no es más que el procedimiento o los procedimientos necesarios para resolver el problema. Aquí se los planteo en forma de tabla para que ustedes vean. Por ejemplo, condiciones iniciales, y aquí lo voy abreviando. Primera condición, el número de gallinas más el número de vacas es igual a 11. Por eso están las dos letras estas, la G de las gallinas y la V para vacas. ¿Verdad? Debe dar 11. Y la segunda condición es que el número de patas entre gallinas y vacas, pues de 32. Yo sé que, por ejemplo, las gallinas tienen 2 patas y las vacas tienen 4 patas, ¿verdad? Entonces, eso multiplicado por el número de gallinas o el número de vacas me da 32. Y aquí tengo ya aquí se ven como planteadas como pequeñas fórmulas, pero estas formulitas son las que me van a ayudar a cumplir las condiciones probando diferentes valores. Y aquí puse 3 ensayos, vean. Primer ensayo, bueno, yo vengo y empecé a probar con valores 7 y 4. 7 y 4 sí cumplen con que sean 11 animales. Se cumple la primera condición, pero miren la segunda condición. Al multiplicar 7 gallinas por 2 patas da 14 y al multiplicar 4 vacas por 4 patas da 16. Si suman 14 y 16 da 30. En este caso, me hacen falta 2 para llegar a 32 animales. Entonces, ese fue mi primer ensayo. Recuerden esto, y esto es importante, cuando estén trabajando con ensayo y error, todas las pruebas que hagan, déjenlas, no las borren. Esta es mi primera prueba. Simplemente esta prueba está descartada porque uno sí cumplió con la primera condición, pero no cumplió con la segunda condición. Entonces, no lo toma en consideración como respuesta.
Bueno, hago un segundo intento. Ahora coloqué 5 gallinas y 6 vacas. Vuelvo a ver. El número total de animales es 11. Si cumple con la primera condición de que sean 11 animales. Pero a la hora de multiplicarlo, por ejemplo, 6 gallinas o 5 gallinas, en este caso por 2, que es el número de patas, da 10. Y 6 vacas por el número de patas, que es 4, da 24. Si sumamos 24 más 10, nos da 34. La segunda condición no se cumple. Por lo tanto, el segundo ensayo también lo descarto, pero lo dejo ahí plasmado porque es parte del procedimiento de ensayo-error. Ojo con esto. Si alguien se plantea, bueno, ¿qué pasa si lo resuelvo a la primera? Es decir, bueno, coloqué 2 datos al azar y resulta que esos 2 datos al azar cumplieron con las 2 condiciones. Bueno, pues si lo resolvió a la primera, excelente. Solo deja plasmado el procedimiento que utilizó al principio, nada más. O sea, deja ahí la evidencia del cálculo que hizo y ya está. Pero normalmente a veces se dan las situaciones de que, bueno, hago un intento, 2 intentos, 3, 4, hasta 5, 6 pueden ser. Hasta que se me acaben las opciones, como decían en este caso en el enunciado inicial de qué era la estrategia de ensayo-error. Eso puede pasarnos también. Bueno, entonces aquí llegué a una tercera opción. Y des en cuenta, vine hoy simplemente con darle vuelta a los valores. Ahora coloqué 6 gallinas y 5 vacas. La suma de esos dos me da 11. Y miren, 6 por 2, 6 gallinas por 2 patas, salen 12 patas. 5 vacas por 4 da 20. Suman 20 más 2 da 32. Ahí se cumplen las dos condiciones. La condición de que sean 11 animales y la condición de que el número total de patas sea 32. Como ya encontré la respuesta, ahí termina el paso 3, el de llevar a cabo el plan o estrategia. Entonces, recuerden, en el paso 3 coloco todos los procedimientos necesarios para poder llegar a la respuesta. Me voy al último paso, paso 4, el de revisar y comprobar. Aquí lo que tengo que colocar es, en este caso, los procedimientos necesarios que me sirvan para venir y revisar y comprobar. Bueno, dice ahí, en el tercer ensayo se determinan los números que cumplen con las condiciones iniciales del problema. Número 1, el número de gallinas es 6 y el número de vacas es 5. Animales en total, 11. Se cumplió, ¿verdad? Entonces aquí alguien puede plasmar también, bueno, si me dio 11, le resto 5, me quedan 6. O al 11 le resto 6, me quedan 5. ¿Qué son esos? Bueno, 6 es el número de gallinas y 5 es el número de vacas. Ahí ya comprobar. Pero aquí estoy planteándolo de esta manera, que también es válida. Entonces, ahí es muy evidente. Como es una pequeña suma, es muy evidente, en este caso, pues que la respuesta está correcta. Lo mismo pasa con el número de gallinas, de las patas de las gallinas y de las vacas, que al final suman 32, ¿verdad? Número de patas de gallinas 12 y el número de patas de vacas son 20. Total hacen 32 patas. Es la segunda condición. Se cumple la condición. Por lo tanto, mi solución es el número de gallinas es 6 y el número de vacas es 5. Y esta es la respuesta a la pregunta que me están planteando. Para este problema en particular, pues bien sencillo porque estaba a razón de operaciones simples, sumas nada más, sumas o restas y mucho, y ahí o en este caso multiplicaciones, porque para encontrar, por ejemplo, el número de patas, pues sí tuve que realizar una multiplicación y sumé. Como les decía, a lo sumo una resta para poder verificar si coinciden los datos, restándole al total el número de animales o el número de patas y ya obtengo un procedimiento adicional para poder revisar y comprobar. Pero aquí, como les digo, no es tan necesario eso porque es muy evidente las sumas y el cumplimiento de las condiciones como tal. La misma tablita que está aquí es mi procedimiento también, es un procedimiento que me ayuda a revisar y comprobar.
Bueno, aquí lo planteo como una tablita porque así ustedes se dan cuenta de los procedimientos y aparte que es como que una forma ordenada de podérselos mostrar. Pero van a haber otros problemas en los que ustedes van a tener la necesidad de ejecutar otra serie de operaciones hasta llegar a la respuesta. Eso puede pasar. En eso consiste la estrategia de ensayo-error y aquí pues planteamos un problema en función de los 4 pasos de Pauli. Vamos a resolver esto, ¿sí? Ejercicios, dice. Número 1. ¿Qué edad tendrá José en el 2000? Fíjense bien, sabiendo que esa edad será igual a la suma de las 4 cifras de su año de nacimiento. Dice. Vamos a empezar con este problema. Ahí, aquí, Vean pues, dice, ¿qué edad tendrá José en el 2000? Sabiendo que esa edad será igual a la suma de las 4 cifras de su año de nacimiento. Bueno, vean ahí. Número 1, primer paso. Comprender el problema. Aquí vamos a aplicar la estrategia de ensayo y error. Es el tema con el que estamos trabajando el día de hoy. Entonces aquí, ¿qué se coloca aquí? Número 1, de cajón va la pregunta, ¿sí? Me están preguntando, en este caso, ¿qué edad tiene José? ¿Verdad? Vamos a colocar aquí la edad de José. Yo lo puedo ir planteando desde mi punto de vista, con mis propias palabras. Ahora, aquí hay otra cuestión que yo debo considerar. Por ejemplo, me están diciendo la edad de José en el año 2000. Ahí tengo un parámetro, ¿verdad? El parámetro del año, ¿sí? Dice, sabiendo que esa edad será igual a la suma de las 4 cifras de su año de nacimiento. Entonces yo necesito, en este caso, ¿verdad? El año de nacimiento. Ojo con eso. Y también tengo como límite, ¿verdad? Como límite, el año 2000. El año de nacimiento y fíjense bien, tengo como límite el año 2000. Si lo vemos de esa manera. Otro dato que podría colocar es, en este caso, debo sumar aquí. O esto lo podría colocar en el paso 3, pero vamos a agregar aquí. Debo sumar las 4 cifras del año de nacimiento. Entonces, estos son todos los indicios que a mí me sirven para resolver el problema. Se me ocurre ir colocándolos de esta manera. Como les digo, cada uno tiene un pensamiento distinto. Puede que alguien lo vea de otra manera y coloque ahí los datos que le sean a él relevantes. Bueno, ya tengo lo más importante o lo que me puede servir para resolver ese problema en el paso 1 de comprender el problema. ¿Sí? La pregunta o las preguntas se colocan ahí. En este caso es ¿cuál es la edad de José? Me dicen que en este caso, pues una de las guías para resolverlo, una de las condiciones es el año de nacimiento. Y el límite para saber la edad es el año 2000. Debo sumar las 4 cifras del año de nacimiento y ver si coincide con, en este caso, algún procedimiento que utilicé utilizando el año 2000. Entonces aquí, paso 2, formular un plan. Formular un plan en este caso. Podemos colocarlo solo así o colocamos formular un plan o escoger una estrategia. Aquí, ¿qué colocamos? Simplemente la estrategia que vamos a usar. Ensayo y error. Ese es el paso 2. Fíjense, bien sencillo. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí ya voy reformulando este problema en función a los pasos de Paul. Vamos con el paso 3. Paso 3, en este caso, es llevar a cabo el plan o estrategia. Bueno, ¿qué hago aquí? Pues sencillo, voy a venir y voy a colocar todos los procedimientos necesarios para resolver el problema. Hagan de cuentas que se saben mi año de nacimiento, ¿verdad? Saben mi año de nacimiento
y se sabe el año en el que estamos. Para poder obtener la edad de una persona en función al año de nacimiento, ¿qué se debe hacer? Una resta. El año actual menos el año de nacimiento de esta persona, ¿verdad? A la hora de restarlo, pues me da la edad de la persona como tal. Es lo que les están planteando ahí, solo que ahí el año actual en ese momento para este problema es el año 2000. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Bueno, número uno, lo que deben hacer es venir y plantear un año de nacimiento, ¿verdad? Lo que deben hacer. Vamos a colocar aquí, planteamos un año de nacimiento. Por ejemplo, 1900, qué sé yo, 94. Bueno. La suma de cada una de esas cifras, si quieren voy a modificar un poquito acá esto. La suma, fíjense bien, la suma de cada una de esas cifras es igual a una edad, ¿sí? Ahí coloqué 1994, vamos a colocar aquí, voy a modificar esto, voy a colocar ensayo 1, ¿verdad? Ensayo 1. Fíjense bien, 1994. La suma de eso me va a dar, en este caso, una edad 23, ¿sí? 1 más 9 más 9 más 4 da 23. Eso es lo que dice aquí. La suma de las 4 cifras de su año de nacimiento es igual a una edad, ¿sí? Pero esto debe ser igual a la edad que nos debe dar al restárselo a 2000. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar aquí. Esta es mi condición 1, ¿verdad? La suma. Mi condición 2 es que si al 2000, ¿verdad? Vamos a modificar aquí un poco esto. Si al 2000 le resto el año, en este caso, 1994, esto debe coincidir, ¿verdad? Con la edad que dio acá, con el 23. Entonces, si yo hago esta resta, si al 2000 le restamos 1994, me da 6. Esta y esta, si se dan cuenta, esta y esta edad no son iguales. Aquí lo voy a poner en rojo, perdón. Entonces, este ensayo 1, descartado porque no coinciden. Buscamos un año, sumamos las cantidades y eso me da una edad. Después debo restarle al año 2000, debo restarle ese año y debe coincidir con la edad que me dio la suma de esos 4 valores. A ver, díganme un número, por favor, un año de nacimiento. Ya vieron que 1994 restado de 2000 me da una edad muy pequeña, digámoslo así. Me da 6. Quiere decir que el año de nacimiento debe estar un poco alejado del 2000 para que coincida. Ensayo 2, 1990. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué debo hacer? Sumo los valores. Voy a copiar esta fórmula, miren qué fácil. 19, me dio 19, ¿sí? A ver, entonces ahora al año 2000 debo restarle 1990. Si yo se lo resto, a simple vista, ¿cuánto me da? 10, ¿verdad? Me dio 10. No coinciden. Segundo ensayo, fallido. Ojo con esto. Estos ensayos debo dejarlos, aunque no sean los de la respuesta correcta, debo dejarlos porque es parte de la estrategia de ensayo-error. Todos los ensayos se quedan. Ya vamos por el ensayo 3, 1981. ¿Sí? Entonces acá, la suma de esos 3 me dio 19. Pero, y al 2000 le restamos, en este caso, 1000.
981. Esto me va a dar 19 también, ¿verdad? A simple vista se ve 19. Entonces, este ensayo que está aquí, vamos a colocarlo en amarillo, este sí me coincide en ambas condiciones. La suma de las cifras del año de nacimiento da 19 y a la hora de restarlo, ¿verdad? También me da 19. Y vean qué está pasando aquí. Al final, esto me sirve también como mi comprobación. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, resulta que trabajé un ensayo 1 y no me coinciden los valores. Trabajé con un ensayo 2, no me coinciden los valores, pero debo dejarlo ahí plasmado porque al final es lo que me va a ayudar a mí a cumplir con la estrategia de ensayo-error. Y resulta que hasta el tercer ensayo en este caso, hasta el tercer ensayo, pues yo logré venir y encontrar la respuesta deseada. Bueno, entonces ahora me voy al paso 4. Revisar y comprobar. ¿Qué va en revisar y comprobar? Bueno, en revisar y comprobar, pues se coloca los procedimientos o los planteamientos necesarios para venir y revisar y comprobar las condiciones anteriores. Pero como les decía, al final, la misma resta que está aquí, pues cumple con la condición de revisar y comprobar. Entonces yo voy a colocar aquí, por ejemplo, la edad de José es de 19 años, ¿verdad? En el año 2000. Entonces aquí voy revisando, ¿verdad? Aquí puedo colocar, si quieren podemos colocar, se cumple, ¿verdad? Se cumple con la condición de que la suma de los números o las cifras, si quieren verlo así, del año de nacimiento, al restarlo con el año 2000, dan el mismo valor. Entonces yo puedo colocar aquí 1, ¿verdad? 1 más 9 más 8 más 1 es igual a 19. Y 2000 menos 1981 es igual a 19. Entonces, ahí cumplo con las condiciones, ¿verdad? Condición 1, y condición 2. Se cumplen las condiciones. Y ahí está. Ahí yo ya tengo lo de revisar y comprobar. Entonces, ahí tengo plasmado los 4 pasos de Polya, si se dan cuenta. Comprender el problema, va la pregunta y las condiciones. En algunos problemas, pues no vamos a tener necesariamente solo una pregunta, van a haber varias preguntas. Entonces yo vengo y coloco todas las preguntas que me planteé, más las condiciones o los datos relevantes. Paso 2 de formular un plan o estrategia, pues coloco el nombre de la estrategia que me están pidiendo que utilice. Paso 3, llevar a cabo el plan, pues yo coloco ahí todos los procedimientos necesarios para llegar en este caso, a la respuesta deseada, cumpliendo las condiciones. Aquí hicimos un ensayo 1, realizamos un ensayo 2 y hasta el ensayo 3 llegamos a cumplir con las condiciones de la respuesta. De revisar y comprobar, colocamos la respuesta y pues describimos que se cumplen las condiciones, más o menos colocamos los procesos de las condiciones para que nosotros pues demostremos ese hecho. Aquí, como les digo, pues por el tipo de problema, como al final esto mismo demuestra la respuesta como tal, yo solo la coloco ahí. Eso es lo que tenemos que hacer. Me plantean el problema y lo voy resolviendo en base a los pasos de Polya y de acuerdo a la estrategia que me piden.